En esta oportunidad conversaremos con la profesora Cristina Maceo como parte del proyecto de Historia Oral de las Jornadas Historiográficas de la especialidad de Historia de la FU, el cual tiene como fin revalorar la disciplina histórica desde los testimonios de vida de profesores de la especialidad de Historia, cuyas trayectorias en la enseñanza y la investigación han dejado una huella importante dentro de nuestra carrera. Muchas gracias, profesora Maceo, por acceder a conversar con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Para mí, como digo, es una experiencia nueva y me parece muy bien, así que estoy dispuesta a comentarles lo que ustedes desean. De acuerdo, profesora. En ese sentido, nos gustaría empezar conociendo los inicios de su carrera. Y la pregunta inicial sería, ¿cómo fue que usted se animó por estudiar o se decidió por estudiar la carrera de historia? Bien, eh, eh, digamos que mi papá le gustaba mucho la historia, principalmente la historia de los romanos, le fascinaba e incluso compraba a veces libros que hablaban de los romanos, le parecía súper interesante esa época y conversábamos en la mesa muchas veces de estos grandes personajes. En esa época no teníamos series como tenemos ahora, ¿no? Que pueden ser mucho más motivadoras, pero sí la conversación. Entonces, yo creo que desde un primer momento la historia estaba ya, digamos, tenía yo interés en ella. Pero ingreso a la Universidad de Buenos Aires en una época conflictiva políticamente, y decido estudiar historia del arte, porque me gustaba mucho el arte también. Y había leído el texto de Historia Social de la Literatura y el Arte de Arnold Hauser, entonces entendía que el arte me permitía, es decir, a través del estudio del arte, podía conocer la sociedad, el mundo en su conjunto, la transformación, los cambios, porque eso era lo que quería. Y además estaba interesada en la parte educativa. Y es así que ingresé a la Universidad de Buenos Aires en el año 72. Como digo, era una época compleja, teníamos un gobierno militar, razón por la cual, a diferencia de otros años, tuvimos que dar examen de ingreso. Tú sabes que en la Universidad de Buenos Aires el ingreso es irrestricto, todos se anotan, todos van a la universidad y van decantándose a lo largo del tiempo. En mi caso fue una época compleja, tuve que dar examen, lo pasé, ingresé y como te digo, fui en las introductorias que me decidí por historia, porque hicimos historia del arte, introducción a la historia, a la literatura, introducción a la historia, introducción a la filosofía, introducción a la geografía, es decir, teníamos un amplio panorama y ahí me gustó mucho más cómo se planteaba el conocimiento, es decir, de la historia. Y entré en la universidad. Como digo, fue una época muy compleja porque yo ingreso en el 72, en el 74 hay la apertura democrática con la llegada de Perón. Entonces cambian los planes de estudio, nos colocan unos planes de estudio súper interesantes en donde justamente, no recuerdo el nombre de la profesora, pero se hablaba de la transición del feudalismo al capitalismo y entonces nos hacía una serie de preguntas y veíamos que nosotros no sabíamos nada de historia. O sea, de la forma en que enfocaba la historia, habíamos hecho toda una historia muy, digamos, lineal. Y era fascinante. Pero eso duró muy poco, porque en el 76 hubo otro golpe de Estado. Y en ese momento ya, digamos, estos profesores tuvieron que irse del país, entraron otros profesores y se cambió nuevamente el plan de estudio. Entonces, muchas materias interesantes como filosofía de la historia, ahora no recuerdo cuál otra, desaparecieron. No, y nos colocaron 3 años de latín, 3 años. Las materias eran, digamos, semestrales, pero el latín fue, claro, era una forma de eh, tratar
de que no siguiéramos. Bueno, todo eso pasó, hicimos, cumplimos cabalmente todo lo que se nos pedía y yo me recibo en el año 82, el día, un día antes de la toma de Malvinas. O sea que como ves, mi historia, mi primera historia, está totalmente vinculada a la historia del país y los complejos sistemas. Recuerdo que mi última materia había sido historia contemporánea, habíamos estudiado desde la Revolución Francesa hasta la descolonización de África, una cosa impresionante. Y cuando yo salgo, recuerdo que salgo a la calle, veo banderas, digo, ¿qué es esto? Me dice, señora, ¿cómo? No sabe, hemos tomado las Malvinas. Yo me quería morir, porque yo decía, pero están locos, no saben lo que significa entrar en conflicto con los ingleses. Había visto toda la historia contemporánea y todo el tema, o sea que yo lo tenía todo muy, muy fresco. Bueno, fue una época, como te digo, muy, muy convulsionada. En ese interín, bueno, yo tuve mis dos hijos y en el 85 vengo al Perú. Entonces, mi época de formación fue más bien 10 años, del 72 al 82, pero como digo, una época, digamos, de muchos conflictos políticos. Y a diferencia de lo que es en el caso del Perú, como ves, la universidad está muy vinculada a la actualidad del país, ¿no? Ya ves cómo se cambiaban los profesores, se cambiaban los planes de estudio, se cambiaban. Entonces, sin embargo, creo que a pesar de todo, tuvimos una formación muy buena. Yo siempre recuerdo cuando llegué al Perú, que comparaba, ¿no? Y una de las cosas que más me fascinó de la Universidad de Buenos Aires fue haber estudiado historia antigua e historia oriental. Historia oriente, o sea, historia antigua son dos materias. Historia antigua uno, que das todo Medio Oriente y ahí ves todo lo que significó el origen del hombre, el origen de las civilizaciones, la civilización mesopotámica, Uruk y todos estos imperios que son los antecedentes de lo que es hoy Irán, Irak y Afganistán. Es decir, todo eso lo estudiábamos en sus orígenes, incluso las religiones, ¿no? Es decir, la religión de los mesopotámicos, la religión de los persas, una cosa fascinante. Yo estaba fascinada porque a mí me gusta mucho esa parte de la historia, me gustaba mucho. Y la Profesora, otra, una pregunta. sí. Y para redondear un poco esta primera etapa en la Argentina, ya considerando la llegada al Perú como un segundo episodio, en esta primera etapa, sus intereses por la historia económica con el que nosotros, como nosotros le hemos conocido, ¿ya estaban definidos o usted tenía otros intereses en esa etapa inicial? Y además, ¿hay autores o profesores que recuerde de esa primera etapa en la Argentina? Bueno, había profesores de historia argentina que interesantes, pero no te puedo decir que fueron los que me marcaron, porque como te digo, en ese momento yo tenía más un interés por la historia del arte, la historia de las religiones, la historia antigua, y eso me inclinaba mucho más a eso. Y además me inclinaba también por la educación. Entonces, mi primera etapa como historiadora, en realidad mi título fue profesora normal y especial, así es el título que nos dan en la Universidad de Buenos Aires, que me permitía dar clases a todo nivel, terciario, universitario, secundario. Entonces yo comencé, mi primera práctica, digamos, comencé a enseñar historia, incluso enseñar historia a escuelas para adultos, en donde yo daba toda la historia, porque los preparábamos a estas personas que no habían podido terminar su secundario Como a nocturna, terminar, perdón, era como la nocturna. claro.
Claro, y sí, era nocturna porque la gente trabajaba, pero los preparábamos, y ellos después daban el examen y poco a poco iban teniendo su título secundario. Entonces, yo abarcaba toda la historia, ¿no? Es decir, así toda la cuestión fáctica, toda la transformación del mundo desde los comienzos, desde la historia antigua hasta digamos, siglo XX. Entonces, digamos que tenía toda la visión más grande. Entonces ahí yo todavía no tendía hacia la historia económica, incluso no hacía investigación. Estaba más metida en el ámbito de la enseñanza y la investigación fue luego. Exacto. La investigación fue en el Perú. Okay. Yo Entonces, inicio mi entrando al Perú. Vamos entrando al Perú. Usted llega Exacto. al Perú en el 85. Sí. Okay. Dentro de 2 días, el 2 de noviembre, me recordó mi marido, yo pensé que era hoy, cumplo 36 años en el Perú. Oh, wow. Soy más peruana que tú. Sí, yo tengo 30 años en el Perú. Por eso te digo, por eso les digo a mis alumnos siempre, ojo, que yo soy más peruana que ustedes. Este, y bueno, vine en el 85, fue algo, digamos, no sé si decir circunstancial, pero momentáneo, porque dijeron, veníamos al Perú por trabajo de mi esposo por 3 años. 3 años. Entonces, automáticamente organicé mi documentación para ingresar a la universidad y hacer mi maestría en Historia del Perú, porque la historia del Perú también yo no la había visto en profundidad, pero me fascinaba el tema de los incas, el tema de toda esta cultura fascinante que el Perú tiene. Y entonces, pero me vengo preparada con toda mi documentación, ya con los sellos y todas las cosas que se necesitaban para ingresar. Incluso yo pensaba en la Universidad de San Marcos, la decana de América, cómo no iba a venir a la primera universidad americana. Pero ya en el consulado me dijeron que era difícil porque era la época que la universidad estaba tomada por Sendero, entonces me dijeron, no, es la Universidad Católica. Y tuve la suerte de que se iniciaban los estudios de maestría en la Católica. Yo soy de la primera generación de los profesores que iniciamos la carrera de la maestría en el 86. En el 86 sale en el periódico el aviso que se iniciaban estudios de maestría en la Católica, así que a mí me vino regio, porque yo lo que quería hacer en esos 3 años, estudiar historia. Y tú sabes que mis compañeros de ese momento, ninguno de ellos está en el Perú. Yo me he quedado y ellos se han ido. Te cuento, mi gran amiga, que sigo siendo amiga de ella y de esa época, es Carmen McEvoy. Eh, este, eh, Aguirre, como es este chico que estudia Carlos Aguirre. Carlos Aguirre, que está en Estados Unidos. Juan Carlos Estensoro, que tampoco está. Eh, no recuerdo otros, ¿no? Pero de ellos sí me acuerdo. Y después otros compañeros que porque en la universidad en la Católica, el primer año de la maestría eran 2 años. Entonces yo dije, fantástico, 2 años. Y el tercero hago mi tesis y si no la termino, la mando. El primer año se ligaba con la licenciatura. Entonces ahí mis amigos actuales prácticamente, bueno, no tan actuales, pero Susana Aldana, Paul Rizopatrón, Johnny Orrego, el otro muchacho que ahora es jesuita, como es que ha dado hace poco un curso en la universidad, eh, bueno, no recuerdo. Juan Dejo fue compañero mío también, éramos todos compañeros pero ellos hicieron la licencia. Y yo seguí el segundo año de maestría junto con Carmen, junto con Carlos Aguirre y también con Juan Carlos Estensor, Eduardo Darchán padre. Imagínate, Ah, Eduardo Darchán padre.
Eduardito creo que todavía no sé si había nacido. Así que, y bueno, el tema es que, como digo, inicio mis estudios. Una maestría más enfocada en la investigación. Claro, claro. Aquí es en donde yo comienzo a investigar. Ya en el segundo año voy al archivo, desde esa época que prácticamente he estado yendo al archivo en estos últimos años, el año pasado, este año todavía no he ido. Y tuve profesores fascinantes. Es decir, a mí lo primero que me impactó del cambio fue el espacio de estudio, ¿no? La misma universidad comparada con la Universidad de Buenos Aires, tan politizada, donde todas las paredes están escritas, pancartas por todos lados, porque la política estaba dentro de la universidad. Acá me encuentro con un campus extraordinario, los jóvenes juntándose, las fiestas que hacían los días jueves. Yo decía, es un mundo aparte. Y evidentemente la católica era un mundo aparte porque las circunstancias que se vivían tampoco eran las mejores, pero era como una burbuja. Y bueno, yo fascinada por mi propia experiencia, fascinada con lo que veía, ¿no? Y aparte, siempre voy a recordar ese primer profesor y esa primera clase con Tito Flores, que fue fascinante. Además, bueno, la anécdota era que en esa época las cosas no están tan organizadas como ahora. Se comenzaba la maestría y entonces yo fui directamente donde me había registrado, que era en sociales, y buscaba el aula y no la encontraba. Y abría todas las puertas y decía, acá se dicta historiografía con el profesor. No, no, acá no, acá se dicta otra cosa. Y yo me abría todas las puertas hasta que me encontré con una compañera en ese momento, me dijo, no, las clases se dan en humanidades. ¿Y dónde queda humanidades? No, en estudios generales letras. Entonces ahí tuve que ir al pabellón de letras. Yo perdida porque evidentemente no conocía. Y entonces entro, golpeo una puerta, abro, acá se dicta, creo que era historiografía uno, con el profesor Flores. Sí, me dice, pero al fin, dije yo, como diciendo, bueno, ¿no? Estaba repleto, en ese momento eran más de 20 alumnos, todo el mundo se puso a reír por mi actitud, bueno, era mi espontaneidad porque yo era como era y como soy. Y, y bueno, otro profesor que me encantó fue Franklin Peace, que con él, por ejemplo, ahí fue donde yo entro más por el lado de la economía y el comercio, porque nos hace leer, me acuerdo que recién entraban se conseguían estos libros, porque no había posibilidades de comprar libros. Cuando yo viajaba a Buenos Aires me traía muchas cosas, ¿no? Porque no llegaban libros acá. Fue el libro de Brodel, Civilización Material, Economía y Capitalismo. Y me fascinó. Y ahí mismo, para hacer su trabajo, hice justamente la circulación del comercio a través digamos, del comercio naval, ¿no? Del comercio por el mar, por océano, que tuve que rastrear todo ese tema en los 3 tomos, ¿no? Entonces ahí yo entro más en contacto con el tema en sí, ¿no? Y luego, bueno, también lo tuve al profesor Bonilla en un seminario que él dio específicamente el análisis de un texto que cuestionaba o que analizaba bien el tema del marxismo, ¿no? Pero un análisis, digamos, más bien crítico de cómo se había entendido el marxismo. Otra profesora fue Christine Hunefeld, también Iwasaki, Gonzalo Iwasaki, ¿no? Que después él se fue a España, ¿no? Que es más escritor que historiador, ¿no? Fernando Iwasaki. Fernando, Gonzalo es el hermano, claro, Fernando Gonzalo, la verdad que Fernando Fernando, es
Fernando Iwasaki es el historiador que ahorita está en... Perfecto, de Fernando, Fernando. Sí, que después en varias oportunidades yendo a España lo he ido a ver. Claro, el otro, su hermano era el periodista. Y bueno, Todo y la esto en el idea, marco de la maestría. perdón, Todo esto en el marco de la maestría. todo esto en el marco de la maestría, llegó el momento que yo tenía que hacer mi tesis, elijo el comercio libre. No, Y elijo el comercio libre porque había hecho un curso, un seminario con un profesor que venía de afuera, de Secada, un profesor que falleció, pero peruano que vivía en Miami y que en sociales lo habían traído y que yo hice el seminario, uno de los seminarios lo hice con él y justamente ahí comencé a leer información sobre el tema del comercio libre, leímos a Platt, ¿no? El que habla sobre justamente el tema del comercio y la idea era, mi idea básica, central, fue por qué el comercio libre había, yo decía, aceleró el proceso de independencia en el caso del Río de la Plata y lo retrasó en el Perú, porque al leer y estudiar en el Perú yo veía que había una gran reticencia, una resistencia incluso por estas famosas reformas borbónicas, lo que tradicionalmente se decía que las reformas habían sido terrible, digamos, para el Perú, que el Perú había perdido, y yo decía, pero ¿por qué? Entonces yo ahí entré en dos cosas fundamentales que son las dos líneas de investigación mía, el comercio, la economía y también la historia comparada. Entonces yo tomé lo que sabía, lo que conocía, incursioné mucho más en el caso de Argentina para poder desarrollar el caso del Perú. No fue fácil al principio porque, eh, como digo, no había demasiadas datos, ¿no? Incluso no sabía cómo enfocarlo. Lo que recuerdo que en una oportunidad Christine Schoenfeld me dijo, mira, tú deberías tomar un comerciante peruano y un comerciante argentino y compararlo. Perfecto, dije. Pero el comerciante argentino, yo no tenía formas de estar en Buenos Aires y ir al archivo. Entonces tomé un comerciante peruano. Y para tomar un comerciante peruano, yo dije, ¿cómo lo elijo? ¿Quién? Ahí es en donde digo que el libro Aristocracia y Plebe fue la base de mi investigación, porque Tito ahí escribe justamente sobre la aristocracia, cómo funcionaba esto, y entonces ahí entro yo por la línea de la investigación de lo que me interesa. y ahí se introduce en el tema de las élites mercantiles. Exactamente. Pero dentro de las élites mercantiles, ¿quién? Entonces lo primero que hago es tomar la misma lista que tiene Tito, que ha salido en muchos lados, de priores y cónsules. ¿Quiénes han sido los priores y los cónsules? Entonces en el archivo comienzo a buscar los testamentos. Y era una cosa fascinante ver todas las cosas, lo que habían hecho. Y dentro de estos personajes, claro, hay uno que yo dije, conde de premio real, qué título aparatoso, ¿de dónde debe haber salido este título? ¿No? Es decir, me llamó la atención por lo, ¿no? La aparatosidad, ¿no? Y comienzo a leer, es José Antonio de la Valle y Cortés. Hasta ese momento yo no tenía idea de quién era José Antonio de la Valle y Cortés. Pero yendo a Buenos Aires, cada vez que iba a visitar a mi familia, porque el tiempo va corriendo, se cumplen los 3 años, no nos vamos en los 3 años, nos quedamos más tiempo y descubro que es el tío del general Lavalle. Entonces yo dije, y acá se cumple algo que dijo algún historiador, que yo no me acuerdo quién, pero que al fin de cuentas el historiador no elige el tema, sino que el tema te elige a ti. Y a mí, y así es, porque yo me incliné el comercio, la vinculación con Buenos Aires, la relación de un personaje que está relacionado con Buenos Aires, y yo es parte de mi propia historia, ¿no?
mis dos países, ¿no? Mis dos espacios. Y entonces dije, fantástico. Y entonces ahí ya sigo haciendo mi trabajo. Fue difícil, te digo, porque claro, yo buscaba notarios y rastreé todos los notarios y había cosas que no entendía para qué me iban a servir. Además, en esa época, acuérdate que no teníamos computadora, iba con fichas, se escribía a mano, y yo veía mucha información sobre obras pías, capellanías. Yo digo, ¿qué cosa es esto? Y bueno, pero como muy ordenadita, lo único que hice en ese momento era, citaba todo eso, ¿no? Es decir, tomé nota de todo eso. Y después digo, bueno, después voy a ver qué hago con esta documentación. Y ahí tuve que ir incursionando a qué significaban esas obras pías, cómo funcionaban, cómo estos comerciantes ponían este dinero en las órdenes religiosas para recibir una renta. Y así fui armando. Y armé el trabajo, como digo, complejo. Empecé sí, en el 86. Fíjate los años que llevan, ¿no? 86, 87, en el archivo, parte del 88, y mi tesis la presento en el 92. En el 92 aparece la tesis, claro. Y empieza O a sea, publicarse artículos con extractos de la tesis en histórica, en la revista de la no, universidad. solamente, claro, Pedro me dice de publicar, publico la parte la esclavitud, de los esclavos, del comercio de esclavos, y la publicación sale en el 94. Eh, Ahí digamos que, bueno, Franklin Peace le pareció súper interesante la tesis, pero igual tardó como 2 años. Y en el 95, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quería regresarme a mi país, pero no había alternativas. Es decir, el trabajo estaba, digamos, eh, acá, y en ese momento en el trabajo de mi esposo dijeron, bueno, si ustedes regresan van a tener que buscar otra cosa. Me convencieron que tenía que quedarme o algo así. Creo que desde el 92. ¿Cuándo fue que tomaron a Abimael? ¿En el 92? Está En el Abimael en 92, sí, porque vinieron mis padres para la sustentación de tesis y claro, y ahí yo decía, bueno, ya está, yo ya me quiero ir. Además, la situación era compleja, pero eh, Usted todavía no estaba ligada laboralmente a la universidad. no, no, en el Sí. 95. Ah, ok. Claro, al quedarme, es decir, yo quería regresar. Mis hijos eran muy chicos y yo decía, yo no quiero vivir lo que viví en Buenos Aires en la época digamos, de la represión. Allá la represión fue por parte del Estado, pero acá Sendero era una cosa totalmente nueva, y la verdad que daba pánico. Entonces, la idea era que si nos regresábamos, bueno, en ese interín, eh, Abimael es tomado prisionero y es como que bajan las aguas y todo más se tranquiliza, y dice, bueno, y entonces ahí como que me convencieron de que podía yo quedarme. Bueno, fueron 2 años, ¿no? Porque en realidad, o más, en el 94 presentó la tesis, perdón, se publica, y en marzo del 95 pido trabajo en la universidad porque nos quedábamos. Ok. Y me dan un curso en maestría. No había gente en maestría. La mayoría se habían ido y yo era la primera, digamos, era la que estaba, digamos, habilitada con la maestría como para dictar. Y comienzo ahí, justamente doy un curso, un seminario sobre la élite mercantil en América Latina en su conjunto, porque veía en Venezuela, en México, en Argentina, en Chile, en el Perú, en todas las partes, pues yo tenía amplia bibliografía sobre el tema. Y ahí comienzo, digamos, a dictar desde el 95. Por eso ya cumplí 26 años de trabajo ininterrumpido,
porque desde esa época en adelante seguí dictando cursos. Ya mi especialidad tendió más hacia la historia económica y la historia comparada y la historia de América. Si bien hago investigación en el Perú, porque obviamente vivo acá y hago, ¿no? La historia del Perú, mi tendencia es ver la historia de América. Por eso siempre busco vincular lo que se estudia o lo que se hace en el Perú en relación al resto de América. Creo que hay que abrir un poco la mente y visualizar, ¿no? Otros espacios para hacer algo más, digamos, integral, ¿no? Un poco ahora me interesa mucho el tema de la historia global, que no es fácil, pero sí se puede hacerlo. Y bueno, y en mis cursos de maestría, generalmente yo lo primero que hago es preguntar a los alumnos cuáles son sus temas de tesis y en base a los temas de tesis, distribuir las lecturas, es decir, no o sea, para hacer sus trabajos, ¿no? Para terminar el seminario, vincularlos al trabajo de tesis y siempre tratar de quebrar un poco la idea de la limitación de lo nacional, ¿no? Es decir, ampliar la visión de lo que, eh, para hacer un trabajo comparativo, más integral, más holístico, incluso ver de otras líneas, ¿no? Porque eso es el futuro de la historia. Tenemos que ver que el Perú no está, bueno, siempre lo dije, ¿no? Incluso una de las primeras materias en estudios generales que yo propuse, fue el Perú en la historia de América. Así se llamaba la primera materia que se daba, porque no se daba historia de América. Yo decía, no entiendo cómo no pueden dar historia de América cuando Perú es parte de América. Entonces, en ese momento Margarita Guerra me llama, me dice que haga una propuesta, yo hago la propuesta de el Perú en la historia de América. ¿Y qué significaba eso? Ver la historia del Perú, pero de manera comparativa con el resto de América. Ya luego quedó como historia de América, porque Perú se veía de manera integral en otra parte. Entonces quedó como historia de América y sigue como historia de América, ¿no? Historia, en realidad historia contemporánea latinoamericana para darle un enfoque más, más actual, ¿no? Y bueno, eso es. Y con eso va cerrando la década del 90. Por esa época, usted ya continuaba con la investigación de las élites mercantiles, no, ya había pasado un poco más al comercio propiamente latinoamericano, ¿no? Pero fue, es decir, es como que tú vas avanzando. Primero fue el comerciante. Del comerciante pasé a... este comerciante tenía barcos, entonces dije, ¿qué pasa con los libros de aduana? Y entonces busco por primera vez en los libros de aduana el barco de José Antonio de Lavarge, que era el San Felipe Neri. Y me encuentro ahí, mira, te digo, eso comencé en el 95. ¿Cuántos años hace ya? Más de 20 años, ¿no? 30 años de estudio de aduanas. Y veo ahí una cantidad de información extraordinaria. Ahí aparecen nuevamente los comerciantes que de alguna manera yo los había identificado como representantes del consulado. Y entonces esto hace que yo, digamos, empiece a ampliar eso y empiezo a tomar, lamentablemente lo tomé de forma manuscrita, tomaba los nombres de los comerciantes y no tomaba tanto el detalle de las mercaderías, porque si hubiera tomado en detalle todo lo que vi, ahora tendría una cantidad de información. Por ejemplo, tomaba productos extranjeros y productos, digamos,
de Castilla. Y los productos extranjeros, claro, desagregarlos era una locura. Entonces yo decía productos extranjeros, pero ahí están, por ejemplo, los productos asiáticos, que ahora me vendría muy bien, pero tu cabeza va cambiando. Y ahí, bueno, en un seminario, digamos, en un congreso que me invitan en Colonia, en Alemania, me encuentro con Susan Sokolov, con Kitsa, con Frederick Langer, con todos los que trabajaban estos temas. Y ahí hay Chantal Kramausel, que ella trabaja siglo XVI, XVII, era del Colegio de Michoacán, y ella me dice, ¿por qué no haces el doctorado en historia a distancia? Y ahí tomo contacto con la gente del Colegio de Michoacán. Digo, pero sí, porque yo no me podía trasladar a ningún lado. Mis hijos y mi marido, todos vivimos acá, no podía yo sacar. Y ahí entonces, como conocí, porque también me invitaron a México, eh, Guillermina del Valle, Antonio Ibarra. Claro, a ellos les interesaba que yo había trabajado de manera muy puntual a los comerciantes, tenía idea de estos comerciantes, y ellos habían trabajado en la institución que los integraba, que era el consulado. Ellos estaban más especializados en el consulado. Entonces ahí es cuando decido, bueno, trabajo el consulado de comercio del Perú, que no se ha trabajado, y hago un trabajo comparativo con México. Y así hago la presentación la propuesta. Eso creo que fue en el año 2000. Sí, cada época me llevó 10 años de mi vida, porque al fin la presento en el 2010, porque yo no podía ir más que una vez por año, y entonces eso te atrasa bastante, porque en realidad tú tienes que tener un asesor más, tienes que estar en más contacto con el asesor, si no se te va alargando, ¿no?, el tiempo. Y ahí es como saco mi maestría y, perdón, mi doctorado en historia, que allá se llama doctorado en ciencias sociales, no es en historia, pero igual me lo convalidan acá en el Perú. Y en el 2000, eso es en el 2010, creo que en el 2012 sale el libro de la segunda tesis, que la publica el IEP y el Banco Central, el de gremios mercantiles. Y ahí, o sea, por eso fíjate que es todo como una especie de cadena de que se va eslabonando, ¿no? Porque ahí usted se va introduciendo en la independencia. En independencia y en la financiación de las guerras, antes de la independencia. ¿Por qué? Porque veo que los comerciantes del consulado no son solamente comerciantes, sino que prestan dinero al Estado desde 1740 y prestan dinero. Entonces, y de ahí, y como otro de los objetivos siempre fue traspasar los límites de estas diferencias, porque historia colonial, historia republicana, y tal es así que hasta el archivo está separado. Entonces tú tienes que ir a uno y tienes que ir a otro, es un absurdo. Pero imagínate, entonces, ¿cómo haces yo dije, yo quiero pasar, quiero irme del otro lado, no tanto porque me interesa el siglo XIX, sino porque quiero ver cómo fue la trayectoria y cómo fue, porque las coyunturas son claves para saber. Y bueno, y ahí entonces entro en la financiación de la guerra y veo la financiación del ejército y veo cómo funciona. Entonces, guerra, consulado, por eso consulado, guerras y finanzas es una cosa que está totalmente integrado. O sea, la misma investigación me va llevando. Entonces ahí es donde entro en independencia, pero viendo cómo se financia. Y primero veo, porque uno de mis primeros trabajos, porque a través del libro de José Antonio de la Valle, una vez que sale el libro, la familia se conecta conmigo y me dicen, ¿cómo es que has hecho esto? Y digo, trabajando en el archivo. Y me entero que ellos tienen un archivo privado de la familia Lavalle.
Y bueno, Paul me contacta, igual yo tomo contacto con esta persona que me viene a ver, me invitan a su casa, me muestran que tienen unas cajas de galletitas, esas cajas de metal, donde están un montón de documentos. Y yo digo, por Dios, ¿por qué esto está acá? Y tienen mucho sobre Juan Bautista. Entonces, mi insistencia fue constante porque hay bastante reticencia para entregarlo, pero yo insistí, insistí y logré con la persona, ¿no? que me había contactado, logré fotocopiar las cartas de Juan Bautista, que las tengo las cartas fotocopiadas y además después contraté a una persona que las pase en la computadora, porque se pierden cosas. Y, bueno, lo tengo de todas formas, ¿no? Los tengo en esos CD chiquititos, en esos disquet, lo tengo en disquet, lo tengo en la computadora, lo tengo fotocopiado y lo tengo transcrito también, ¿no? ¿Y qué me doy cuenta? Que este personaje, Juan Bautista, ya, claro, le toca vivir la etapa de la guerra y entonces él está más vinculado él es el intendente de Arequipa, está más vinculado a la guerra. Y ahí aparecen las cartas de Pezuela, Canterac, La Serna, Ricafort, Ramírez, que le escriben a él. Y entonces sale ese documento de trabajo que me publica Rivabuero. Pero tengo otro tanto de fuentes, digamos, de escritos, de los escritos entre 1807 y 1812 de Juan Bautista con su hermano que está en Cádiz, José Antonio. Y ahí él dice, y ahí es también muy interesante porque él explica la situación que se está viviendo y el impacto que tiene en el comercio. He hecho varias cosas, en varios lugares hay, ¿no? Y ahora justamente tengo un congreso en Oaxaca en noviembre y he retomado un poco estas cartas para mostrar un poco, claro, siempre en las coyunturas de guerra, ¿no? Así como el último trabajo que se publicó en la revista ALE de México, América Latina en la Historia Económica, que revisé las cartas de Iscue, Francisco Javier de Iscue, que están en la Católica. También incursioné en el archivo de Berman, que también están ahí, que hice otro trabajo. Y por eso, pero claro, la relación es que estos comerciantes son comerciantes, pero también son financistas del Estado. Y como son financistas del Estado en la época de la guerra, ellos financian parte de la guerra. Así fue toda la trayectoria de la investigación. ¿Mm? Ahora ya estamos en la década del 2000, del 2000 al Sí, 2010. sí, Y sí. la última década, profesora, del 2010 al 2020, eh, ¿cómo ha sido su labor? ¿Cómo podría resumir su labor de la última década? En general, investigaciones, trabajo docente, tus ideas sobre la historia. Bueno, nunca me desligué de la parte docente. Fui presentando mi documentación en base a las, digamos, a las investigaciones que hacía, a las publicaciones, a los libros, a la participación. Y bueno, ya, ya soy, digamos, profesora principal del... Justo de ese tema quería profundizar un poco para ordenarnos. En lo docente nos quedamos en que, bueno, en el 95 usted empieza a dictar en la maestría, pero Sí, ahora actualmente usted te enseña en todos los niveles. exacto, maestría, facultad y estudios generales. ¿Cuándo empieza usted en los estudios generales? En el 2000, me acuerdo. Creo que fue en el 2000, porque recuerdo que los primeros cursos de estudios generales eran de más de 100 alumnos. Y te cuento que estaba un poco aterrorizada,
porque yo no estaba acostumbrada a dictar grupos tan grandes. Así que si le sirve algo a los estudiantes es que yo me sentaba en el escritorio y de ahí no me paraba. O sea, también di cursos en historia del arte. Entonces ahí yo lograba introducir lo que yo había aprendido, es decir, no solamente dar historia, sino dar historia en el curso, perdón, en la carrera de artes, en la facultad, perdón, en la facultad de arte. Entonces en facultad de arte yo aprovechaba a dar lo que yo había aprendido, por ejemplo, más vinculados a las religiones, a los cambios, es decir, al mismo arte, ¿no? Como a través del arte sigo dando cursos ahí en arte, ¿no? Y lo enfoco desde el arte, es decir, cómo a través del arte uno puede comprender los cambios y las transformaciones a nivel mundial, ¿no? Eh, y no recuerdo qué es lo que me preguntaste, es decir, sí sigo con esto y las investigaciones están más vinculadas, porque ya ves, en 2010 recién terminó con lo del consulado, y aparte, a partir de muchas invitaciones y te dicen si puedes presentar tal escrito, si puedes hacer algo. Justamente ayer estuve en un workshop en Nápoles que me invitaron, yo no los conocía, al profesor Sergio Chardone, para que hable justamente de cómo se financió la guerra, ¿no? Es decir, mucho me piden que haga y hago artículos o presentaciones, ¿no? Eh, y Ahora, me imagino que la especialidad de historia empieza a crecer, empiezan a haber más alumnos y la maestría también crece. Y me imagino que usted también empieza a asesorar investigaciones de otras personas. no, a mí no me ha llegado muchas investigaciones, es decir, yo no sé por qué, no te puedo decir, pero tuve dos asesorados, es decir, el primero fue Carlos Pardo Figueroa, que hice su asesoría para la licencia y la maestría, porque él trabajó una familia muy similar, tomaban un poco el nivel de lo que yo había hecho con Lavalle. El otro joven fue que no lo ha terminado, o sea, ¿cómo se llama? Christopher. Christopher, supuestamente estoy asesorando su maestría, pero ha dejado, me ha dicho de que no está, digamos, no sé cuáles son las razones. Y el otro joven es Hans, ¿no? Que también me buscó, pero que con el tema de la pandemia parece que dejó, pero creo que está Hans Burr dictando en la universidad. Eh, claro, los alumnos a veces se encuentran con problemas económicos, pero bueno, hay profesores en la universidad que son mucho más requeridos para las tesis. A mí nunca me han, no me han elegido, no sé por qué, pero no me han elegido. Y yo no los elijo a los alumnos, es decir, Es curioso siendo usted una profesora que al menos nosotros creo de mi generación y me imagino que hacia adelante y hacia atrás, sí tenemos la percepción de usted como una profesora que investiga bastante. pero quizás se jueguen otras cosas cuando tienen que presentar. Quizás los alumnos ponen en el tapete o ponen en la balanza otros elementos, ¿no? Más prácticos cuando deciden elegir a una profesora o un profesor. Por ejemplo, mi asesora, que fue extraordinaria, en las dos, porque en la que hice en México igual tuve dos asesoras acá, Margarita Guerra, porque era el contacto con el Colegio de Michoacán, y Alicia Polvarini. Alicia Polvarini fue mi asesora en las dos, eh, en mis dos tesis. Y para mí es extraordinaria como asesora, porque un asesor tiene que saber escucharte y orientarte según tu idea, tu formación, tu criterio, no inclinarte según sus intereses.
Esa es mi idea. Y eso, incluso imagínate, yo esto lo pongo, lo utilizo en la maestría. Yo he tenido en la maestría de Historia Económica gente de literatura, gente de filosofía, gente de educación, y les daba el trabajo para hacer, digamos, para cerrar el curso en función de sus intereses. Porque no tiene que ser mi interés. Ah, no, el curso es esto, o sea, vinculaba, relaciono. Entonces, para mí, el profesor tiene que orientarte, tiene que ser un orientador según tus criterios, según tus deseos. En todo caso, podría decirte, mira, ¿sabes qué? Por ese lado no creo que puedas, o dejarlo y que vea cuáles son sus posibilidades. ¿Cuáles son sus posibilidades? Y entonces, en mi caso, yo en ese sentido, Alicia ha sido una gran eh, guía. Quizás ella no haya hecho mucha investigación, pero es una verdadera guía para que yo pueda investigar. Me dejó a mí O seguir. sea, ahora entiendo mejor ese punto. Profesora, eh, como para ir redondeando la conversación, ¿nos podría hacer como un balance muy general, una reflexión muy general, muy de largo plazo sobre su experiencia en la Universidad Católica? ¿Qué se lleva usted de su paso por la universidad, de esos 25, bueno, más de 25 años de labor en la universidad? Bueno, yo aprendí muchísimo, me gustó mucho, me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho el contacto con los alumnos. Creo que en ese sentido he tenido me siento muy satisfecha. Por otro lado, la forma de enseñanza me gusta. He dado clases en la Universidad de San Marcos, he dado clases en la Ruiz de Montoya, he dado clases en la Pacífico, pero siempre en el fondo me quedo con la Católica. ¿Por qué? Primero porque tú tienes libertad de cátedra, tú eliges, tú decides. Y yo creo y siempre estoy tratando de buscar cosas originales. Aunque a veces no me vaya bien porque los alumnos no entiendan cuáles son o porque tienen otras expectativas, pero mi objetivo siempre es buscar temas originales o, digamos, tratar de siempre ampliarme un poco más, como por ejemplo ahora hacer este tema de la historia global. Eh, en cambio, en otros lados, por ejemplo, en la Pacífico te dan, tú tienes que dar esto, incluso tienes que dictar esto y tú tienes que tomar esto. En la San Marco es abierta, tú presentas, pero el gran problema es la diferencia con respecto a los alumnos. No porque los alumnos no sean buenos, sino porque el curso comienza a las 6 y de repente llegan a las 7 o no vienen. Es decir, en ese sentido es como que a mí me gusta, yo soy puntual y a mí me gusta que esté la mayoría de los alumnos, porque la idea es que todos. Y en la Ruiz de Montoya, bueno, fue este año la única experiencia en un diplomado, muy buenos alumnos, pero me resultaba muy difícil la plataforma. O sea que yo estoy muy cómoda en la católica, muy cómoda. Y, y yo creo que, como tú dices, quizás los alumnos no lleguen a ver el grado de amplitud que pueda tener. Y te doy un ejemplo. El semestre pasado di un seminario de historia global. Ese seminario de historia global tuvo 5 alumnos. A mí me parece que pusieron demasiados seminarios, eran 3 seminarios. Uno era de historia de las religiones, que tuvo como 15, y otro historia de Estados Unidos. Y a los chicos les gustó más eso que ver algo diferente. O no sé, no lo supe, digamos, quizás eh, vender
bien, pero no, yo creo que es de acuerdo a las expectativas de los alumnos. Y mi expectativa siempre es eso. Tal es así que ahora, bueno, la Universidad de Ricardo Palma me está pidiendo una conferencia sobre el tema este, ¿no? De la globalización, de historia de América y la globalización, que es el tema que estoy dictando en la maestría. Y yo no dicto lo que hago, sino que me amplío, es decir, estoy dictando siglo XVI, XVII, porque es la primera gran globalización, y me obliga a mí a leer muchas cosas, pero eso me enriquece. Es decir, yo no me voy a quedar con el siglo XVIII, no me voy a quedar que es mi, no, porque este es mi espacio y yo quiero. Eso hace que yo me diversifique demasiado y quizás eso también impida que yo pueda, digamos, incursionar más en la temática que me interesa, pero a mí me interesa también la educación, me interesa enseñar, y para enseñar tú no te puedes quedar en un curso, en dos cursos, decir, yo dicto esto. Al contrario, es un desafío constante. Entonces, esto, por ejemplo, de la historia y la globalización, y ver, por ejemplo, a mí nunca se me hubiera ocurrido estudiar o investigar siglo XVI, XVII. No me sentiría, pero al comenzar a analizar la globalización y las distintas formas de globalización, no la última, el neoliberalismo, que también me interesa, pero sino el proceso. Claro, yo me encuentro con unos textos maravillosos, como el de Bertolt Brecht, el de Serge Grusinski, que yo nunca lo hubiera leído para hacer un trabajo para mí. Las cuatro partes del mundo. Las cuatro partes del mundo, que me parece que es lo máximo. Nunca hubiera llegado a ese si yo me dedico exclusivamente a lo que a mí me interesa, porque la investigación está primero. La investigación es complementaria. Por eso te digo, muchas veces quizás me distraiga de mi línea, pero me gusta mucho conocer cosas nuevas, como descubrir, a pesar de las críticas que tiene Enrique Dussel y todos estos personajes que hablan de China y la importancia de China en la globalización, y que China, o sea, cosas que Europa las asume como propia, y nuestra cultura y nuestra educación, nuestro sílabus, nuestra, digamos, programa de la universidad es muy europeo, ¿no? Solamente se ve Europa-América, algo un poco de Estados Unidos, bueno, pero no se ven mundos distantes, como por ejemplo Oriente. Para dar siglo XX, yo tengo que comenzar a decir, ojo, esta es la media luna de las tierras vírgenes, Tigris y Éufrates, y acá fue el origen de grandes civilizaciones, y explicar un poco eso. Bueno, yo no sé si Mariana llegó a tener la oportunidad de llevar el curso con Jorge Bayona, pero yo sí. Jorge Bayona, que se especializó en el sureste asiático, vino a dictar no me acuerdo si fue uno o Sí, dos que dictó sí, yo recuerdo. y quienes estuvimos ahí sí tuvimos esa oportunidad de abrir la mente hacia ese espacio que en verdad es súper oscuro y súper nebuloso desde Exacto. esa parte del mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Profesora, como para ir cerrando, quisiéramos que nos comparta ahora una reflexión de cierre justamente, pero en torno a lo que usted considera que son los desafíos, los retos o en general el porvenir del quehacer historiográfico de acá en adelante, ¿no? ¿Cuál cree usted cuál sería, mejor dicho, su mensaje para los historiadores que están en formación para los historiadores que todavía tienen una carrera por delante, desde su perspectiva y desde su experiencia? ¿No? Bueno, viendo, por ejemplo, el programa de lo que están presentando en el próximo Lo- coloquio, me parece fascinante las nuevas temáticas. Eso lo rescato, y a pesar de que yo no tengo mucho que ver con esa, pero me parece fascinante, y yo creo que en esa línea tienen que seguir buscando nuevas temáticas, pero también, y en ese sentido, sigo, digamos, lo más claro para mí es tratar de romper los límites de lo que es el Estado-Nación. Salgan de las cuatro paredes de lo que es el Perú. El Perú no es el ombligo del mundo.
El Perú es parte del mundo. El Perú es parte de América. Y si no quieres el mundo, América. Es decir, hay muchas cosas que se pasan en el Perú y que también pasan en el resto de América y que es muy importante hacer esta historia comparada y vincular y ver que pasan estas mismas cosas en otras partes, porque eso te enriquece. O sea, de la comparación surge la síntesis. Entonces, eso es lo que yo le diría a los nuevos historiadores, ¿no? Y que siempre vean la posibilidad de complementar la investigación con la educación, porque la educación es lo que también te enriquece. Si yo no me abriera a dictar estos cursos que no tienen que ver con el siglo XVIII o parte del siglo XIX, que es mi base de, ¿no? Es decir, no quedarse con que yo vi esto, al principio sí, porque eres nuevo, pero después es importante que te vayas ampliando, ¿no? Es decir, ver el mundo mucho más global, porque eso es el objetivo, ¿no? Porque además el desafío es ver justamente esta gran globalización que estamos viviendo en la actualidad, muy económica, muy compleja, que está generando grandes, digamos, eh, diferencias y, como diríamos, desigualdades sociales, ¿no? Por eso también quizás no dejar de lado lo económico. Lo económico no son solamente números y cosas cuantitativas. Yo no hago nada de eso. A mí lo que me interesa de la economía es ver cómo la economía es la base de todos los cambios. Tú estás haciendo historia cultural o historia de la publicidad o historia de las, no sé, de otros elementos culturales, pero siempre subyace algo que es económico. Entonces lo económico tiene que complementarse con lo que hagan, ¿no? Porque los historiadores somos más importantes de lo que el mundo o la política nos considera, ¿no? Porque la historia es la base del conocimiento de la vida, de las transformaciones, de la evolución del hombre o la involución en algunos casos, ¿no? Las ideas, ¿no? Y con ideas van otras cosas. Esa es mi reflexión final, ¿no? Muchas gracias, profesora. Ha sido muy valiosa su testimonio, ha sido muy valioso que haya compartido con nosotros su experiencia, se lo agradecemos mucho. Estamos seguros que el resultado va a ser muy interesante. Nosotros le vamos a hacer llegar en todos los formatos